Bueno, hoy estamos con Rubén, es una de las últimas clases que vamos a tener. Y bueno, Rubén hoy nos va a compartir el tema del Papa Juan Pablo II y bueno, todas las relaciones y todas las, digamos, las cosas que planteó el Papa y los cambios que se dieron a partir de la asunción de Juan Pablo II, que sucedió a Juan Pablo I, que tuvo un periodo muy breve, y antes estuvo el Papa Pablo VI, que ya lo estuvimos viendo en otra clase. Así que bueno, Rubén, un gusto tenerte acá, y bueno, te escuchamos, a ver qué clase linda nos podés brindar. Bueno, por ahora yo dejo y te dejo la palabra y te voy avisando cuando falte un ratito, ¿sí? De acuerdo. Listo. Podés empezar, Rubén. Caro Wojtyła fue elegido para el trono pontificio en 1978, después del asesinato de Juan Pablo I, el cual duró solamente un mes en el pontificado. No es que Juan Pablo I haya sido un papa de una teología de liberación muy avanzada. Era un hombre honesto y quería una purificación de las finanzas del Vaticano y una purga en la curia romana. Creo que estos fueron los elementos que hicieron que desapareciese. Naturalmente que es muy difícil probar todo esto. Mejor dicho, prácticamente imposible, en la medida en que todo en el Vaticano se maneja con un grandísimo secreto. Se elige entonces a Caro Wojtyła, quien toma el nombre de Juan Pablo II. ¿Cuál fue su proyecto? Lo podemos dividir en varias partes. A. Fue un muy ambicioso proyecto político-religioso de poder en el que figuraba el desmontar la democratización que se había promovido en la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. Toda la impronta de Juan Pablo II fue en contra de esta democratización que, por una parte, se expresaba en la colegialidad episcopal, o sea, en el poder mayor dado a los obispos, en cuanto a colegios o reuniones de obispos, y en los consejos presbiterales que se abrían en cada una de las diócesis, además de la apertura que se había dado en la Iglesia, de manera que también los laicos tuviesen la palabra. El proyecto de Juan Pablo II implicaba volver a jerarquizar completamente la Iglesia, volverla a cerrar, a reestructurar la estructura jerárquica de la Iglesia y, más que jerárquica, monárquica, resaltando enfáticamente y afirmando la infalibilidad de la Iglesia que reside en el Papa. Lo que significa, a su vez, reprimir las disidencias y suplantar en lo interno el diálogo por la imposición. La categoría fundamental de la encíclica Ecclesiam Suam de Pablo VI era el diálogo. Habría el diálogo en distintas instancias, tanto en lo interno de la Iglesia como en sus relaciones con el exterior. Lo que hizo Juan Pablo II fue cerrar este diálogo en lugar del diálogo, la imposición y la recuperación de la obediencia como valor fundamental. Para poder realizar este proyecto, en primer lugar, se dio a la tarea de remover, controlar, limitar a los obispos comprometidos con los derechos humanos, por ejemplo, con las mujeres, con los homosexuales en el primer mundo. Es decir, el tema de la Iglesia en el primer mundo era el problema de los derechos humanos, o sea, de las minorías marginadas, reprimidas. Y la represión se abatió fundamentalmente sobre los obispados de Holanda y de Francia, que fueron prácticamente desmontados por Juan Pablo II. Habían sido las iglesias más avanzadas en el primer mundo y terminaron siendo prácticamente reducidas al silencio. Toda la teología progresista que había elaborado Francia durante una época desapareció. Para la implementación del proyecto era necesario controlar a los sectores populares del tercer mundo. Aquí el compromiso de la Iglesia en el tercer mundo era fundamentalmente con los sectores populares, con los movimientos de liberación, movimientos sociales, etc.
La represión se abatió sobre el cardenal Ernst de San Pablo, el que acogió a las madres de Plaza de Mayo que no eran recibidos por la jerarquía argentina. El cardenal Ernst se había transformado en vocero de las madres, llevó el asunto al Vaticano e hizo público el tema de los desaparecidos en Argentina. Pues bien, el cardenal tenía una diócesis muy grande con un trabajo creativo de comunidades de base. Juan Pablo II fue creando otras diócesis, recortándole el territorio. En México se llevó un estricto control sobre Monseñor Méndez Arceo, el obispo de Cuernavaca, al que apenas cumplido los 75 años le acepta inmediatamente la dimisión. De acuerdo a una norma establecida por el Concilio Vaticano II, cuando los obispos cumplen los 75 años, tienen que presentar su dimisión, pero el Vaticano se reserva a aceptarla o no. Es llamativo, porque las de todos los que estaban comprometidos con los sectores populares son aceptadas al día siguiente. En cambio, la aceptación de la dimisión de obispos de derecha a veces son aceptadas después de varios años. Es el caso de Monseñor Juan Carlos Aramburu. Es que aquí había otro problema. Era necesario esperar la sucesión presidencial. Recién se nombra a Antonio Quarrachino cuando es elegido Menem, porque el obispo elegido debía estar en consonancia con la política del nuevo presidente. Monseñor Arnulfo Romero, el obispo de San Salvador, era objeto de una cruel persecución por parte de los sectores directamente ligados al imperio norteamericano. Él va entonces para plantearle al Papa la situación no solamente suya, sino de la Iglesia y el pueblo salvadoreño. Le planteó el peligro real que estaban corriendo. La respuesta del Papa fue que no exagerase. Lo largó. Lo dejó completamente solo. Durante mi exilio en México, fui profesor del ITES, Instituto Teológico de Estudios Superiores, ubicado en la línea de la Teología de la Liberación. No se trataba de un instituto marginal de la Iglesia, porque dependía de 10 congregaciones religiosas. Juan Pablo II lo cerró. Por lo demás, es muy llamativo todo el proceso de cómo se llega al cierre del instituto, porque primero se creó un tribunal para juzgar la teología de los profesores, para ver si había errores teológicos. Los profesores nos presentamos ante el tribunal, presentamos los programas, todo, a ver si descubrían cuál era el error teológico que teníamos. El tribunal no pudo encontrar los supuestos errores teológicos. Entonces vino la presión desde arriba para cerrar el instituto. No se aceptó. Presionaron a las congregaciones de las que dependía el instituto. Estas resistieron las presiones y entonces vino directamente del Vaticano la orden de cierre. Algunas congregaciones quisieron hacerse cargo y entablar renegociación con el Vaticano, pero fue absolutamente imposible. El instituto se cerró. Lo pongo como ejemplo de la censura y persecución del pontificado de Juan Pablo II a todos los obispos, instituciones y movimientos que estaban comprometidos con los sectores populares. En segundo lugar, era necesario perseguir, destruir, cooptar a los teólogos de la liberación. Los casos más sonados, los más conocidos, son los de Leonardo Boff en Brasil y de Gustavo Gutiérrez en Perú. Recuerdo que estando en México, al poco tiempo de que había sido elegido Papa Juan Pablo II, un periodista del Vaticano charlando conmigo me dijo que él estaba un poco preocupado por la actitud que estaban tomando los teólogos de la liberación, pues estaban tratando de acomodarse un poco a la política que estaba implementando Juan Pablo II. No se engañen ustedes, añadió,
Lo que quiere el Papa es destruirlos. Si no tienen claro esto, ustedes se van a equivocar completamente. Gustavo Gutiérrez, que es uno de los grandes teólogos de la liberación, intentó de todas maneras permanecer en la estructura eclesiástica en el Perú, bajando un poco determinadas opciones de la liberación, pero lo cercaron continuamente, tanto que finalmente encontró refugio en la Orden Dominica francesa y está en Francia. Leonardo Boff creyó que podía seguir. Entonces lo llama Ratzinger, le hace un juicio en Roma, le impone silencio durante un año. Lo cumple. Durante un año no publica nada. Después comienza a publicar de vuelta. Lo llaman nuevamente. Finalmente se cansa y dice que no hay nada que hacer, porque la Iglesia no perdona, no accede a ningún tipo de diálogo. Abandona entonces Boff el ejercicio sacerdotal. Por suerte, su producción sigue muy viva, su actividad con los sectores populares muy activa. Rubén, Se una requería consulta. perseguir a los teólogos de la liberación en el tercer mundo y a los críticos de la dogmática fundamentalista católica en el primer mundo. En este caso, dos de los teólogos más importantes son Schillebeeck en Holanda y Hans Kühn en Alemania. Hans Kühn tiene una gran producción teológica. Quien quiera tener una panorámica general del cristianismo, del islamismo y del judaísmo, puede recurrir a los 3 tomos escritos por él sobre esos temas. Es un filósofo y un teólogo muy consultado. Él redactó toda una ética mundial con un aporte fundamental de las religiones mundiales, tanto del budismo y del islamismo como del judaísmo y del cristianismo. A todos teólogos como él, que habían sido puntales en la elaboración teológica del Vaticano II, Juan Pablo II les quitó la posibilidad de enseñar en los institutos católicos. En tercer lugar, para realizar ese proyecto era necesario dar el poder en lo interno a una organización piramidal jerárquica con manejos mafiosos, como es el Opus Dei, desbancando a los jesuitas de la posición preeminente que tenían en la Iglesia debido a las desviaciones jesuíticas, sobre todo en el tercer mundo, porque muchos jesuitas se habían comprometido seriamente con la teología de la liberación. Esto evidentemente no era funcional al proyecto papal. En cambio, una organización con la orientación fascista como el Opus Dei le era completamente funcional. Es por ello que lo declaró prelatura personal, o sea, que pasó a depender directamente del Papa. Por otra parte, apresuró la canonización de José María Escrivá, que es el fundador del Opus Dei. Con esto termino la parte A. Ahora paso a la parte B. Bien. El proyecto de Juan Pablo II significó ampliar las bases de la Iglesia mediante la puesta en escena de actos litúrgicos multitudinarios. Llevó a cabo este propósito mediante grandes escenificaciones. No hay que olvidarse que Juan Pablo II fue un actor de teatro. Escribió obras teatrales, actuó teatralmente. Una vez en el Vaticano, continuó con sus teatralizaciones. En su visita a la Argentina, cuando fue a Río Negro, los mapuches le presentaron previamente sus críticas a la Iglesia por haber apoyado el robo de las tierras que les pertenecían. La contestación de Juan Pablo II fue ponerse el atuendo mapuche y exclamar: ahora el Papa también es un mapuche. Una verdadera teatralización en lugar de una respuesta. De esta manera, el resultado fue una iglesia poderosa y populista. Creo que esta es la mejor definición que podemos hacer de la iglesia de Juan Pablo II. Una iglesia de gran poder.
Populista es lo contrario de popular, porque lo popular es lo que se apoya realmente en el pueblo, pero en función de las reivindicaciones populares, con la participación y con el protagonismo popular. En cambio, populista es el manejo demagógico de las necesidades populares hecho desde arriba. Punto C. El proyecto de Juan Pablo II implicaba también el sometimiento del ecumenismo a la autoridad vaticana. El Concilio Vaticano II fue el que planteó el ecumenismo como tarea de la Iglesia. El ecumenismo en la concepción cristiana católica significa la relación de las distintas iglesias cristianas entre sí. Es un ecumenismo en cierta manera restringido, porque ecumenismo quiere decir universalismo, y en este caso se trata del universalismo del cristianismo. Con Juan XXIII, Pablo VI y el impulso del Concilio Vaticano II, había comenzado un movimiento ecuménico que movilizaba a los pueblos cristianos a las bases. Lo que hizo Juan Pablo II fue someter este ecumenismo a las cúpulas. Interpretó fundamentalmente el ecumenismo como una relación cupular, relación de poderes, una manera de aumentar el poder de la Iglesia Católica. Pasamos a la parte D. Finalmente, el proyecto de Juan Pablo II implicaba emplear todo el poder de la Iglesia para destruir al comunismo, entre comillas, o sea, a la ex Unión Soviética. Para eso hizo alianza con el neoliberalismo de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. En ese sentido, es fundamental la encíclica Centesimus Annus, que fundamenta esta alianza necesaria para la lucha en contra del comunismo. El objetivo de la citada encíclica es celebrar la derrota del marxismo y legitimar la economía de mercado o capitalismo bueno como solución para los países del tercer mundo. La encíclica se desarrolla alrededor de tres grandes unidades temáticas. Primero, propiedad privada, tierra, trabajo y capital. Segundo, deuda externa. Tercero, el capitalismo bueno. Porque ustedes sabrán que hay un capitalismo bueno. Esto es lo que sostiene Juan Pablo II. Un poco raro, ¿no? Así es. Capitalismo bueno, un poco raro, ¿no? Es un poco raro, sí, bueno, pero con buena voluntad se lo puede encontrar. Ahí No. se empieza a hablar de capitalismo salvaje y capitalismo bueno, ¿no? Es claro, claro. Es una manera de estar en contra de ciertas opresiones, pero nunca estando en contra de la raíz de esas opresiones, que es precisamente Claro, el capitalismo como sistema, ¿no? claro. Entonces, primero, propiedad privada, tierra, trabajo y capital. Afirma la encíclica el carácter natural del derecho a la propiedad privada como requisito fundamental en toda persona para su autonomía y desarrollo. Ahora bien, ¿cómo se hace efectivo este derecho? Mediante el trabajo, pues de ese modo el hombre se apropia una parte de la tierra, la que ha conquistado con su trabajo. He ahí el origen de la propiedad individual. Si esto es así, realmente son pocos, digamos, en nuestro país los que realmente pueden tener propiedad, ¿no? Es evidente, por lo tanto, que quienes no gozan de la bendita propiedad privada son aquellos que no se la han apropiado mediante su trabajo. Por otra parte,
hablar hoy de la propiedad individual de la tierra es un anacronismo. De ello se da cuenta el Papa, por lo cual añade, en otros tiempos, el factor decisivo de la producción era la tierra y luego fue el capital, entendido como conjunto masivo de maquinaria y de bienes instrumentales. Pasamos, por lo tanto, de la tierra al capital como si se tratase de cosas, de objetos, no de creaciones históricas. Se trata del concepto funcionalista de capital, según el cual tanto la piedra del cazador primitivo como la banca internacional son simplemente capital. Ello permite desligar el trabajo asalariado, como dice Marx, del concepto de mercancía, que solo se daría en las condiciones extremas del primer capitalismo. Ustedes se imaginan que llamar capital al tiempo a una piedra y al banco, ¿no es cierto? Hay una pequeña diferencia, ¿no? Segundo, la deuda externa. El problema de la deuda externa se tornó realmente agobiante en la década del 90. La encíclica no podía desentenderse del mismo. ¿Qué es lo que establece como principio fundamental al respecto? Es ciertamente justo, dice, el principio de que las deudas deben ser pagadas. Ningún cuestionamiento a la manera como se contrajo semejante deuda. Ningún cuestionamiento a su legitimidad. Ninguna referencia a la tradición profética que sostiene que no puede haber deudas porque el valor fundamental que debe regir en la sociedad es el valor del don, el de dar o compartir, al que se refería Jesús de Nazaret cuando incluyó en la oración: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No es una casualidad que bajo el pontificado de Juan Pablo II se suprimiese de la oración el tema de la deuda, cambiándolo por la inofensiva ofensa. Las deudas a las que se refería Jesús eran las deudas reales, esas que contraían los campesinos, cuyas consecuencias eran las de perder sus propiedades primero, luego sus hijos, luego su mujer, hasta quedar ellos mismos esclavizados. Como manera de suavizar este apoyo al pago de la deuda externa, agrega la encíclica: no se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables, lo cual no deja de ser un mero formulismo, porque el pago significa para nuestros pueblos verse sometidas precisamente a sacrificios insoportables. Tercero, el capitalismo bueno. Pero falta lo mejor. La propuesta que hace Juan Pablo II a los países del tercer mundo para solucionar su problema económico. Veamos. Después del fracaso del comunismo, el capitalismo, se pregunta, ¿es quizá el modelo que es necesario proponer a los países del tercer mundo? Y aquí viene la respuesta. Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta es ciertamente positiva, aunque quizá sería más apropiado hablar de economía de empresa de mercado, economía de empresa, economía de mercado o simplemente de economía libre. Por si quedaran dudas,
La encíclica continúa. Da la impresión de que tanto a nivel de las naciones como de las relaciones humanas internacionales, el libre mercado sea el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades. La encíclica es de 1991, etapa de plena implementación del neoliberalismo en el tercer mundo, etapa en la que la economía argentina fue arrasada por la propuesta que el Papa polaco nos hace como solución a nuestros problemas. Pero sabemos lo que pasa con el capitalismo en nuestros países tercermundistas. Desocupación, salarios miserables, hambre, analfabetismo, desnutrición. Es lógico, por tanto, que surjan anhelos de cambiar una sociedad tan injusta. La encíclica nos pone en guardia sobre semejante tentación, recordándonos que, cito literalmente, el hombre creado para la libertad lleva dentro de sí la herida del pecado original que lo empuja continuamente hacia el mal y hace que necesite la redención. En consecuencia, concluyo, hay que apartarse de quien, y ahora sigue la encíclica, cree ilusoriamente que puede construir el paraíso en este mundo. La encíclica tiene como fundamento teológico la tajante afirmación: conocer a Dios para conocer al hombre. Axioma que invierte el establecido por Pablo VI en la Populorum Progresso: conocer al hombre para conocer a Dios. La Iglesia, por medio de su cabeza, el Papa, sabe quién es Dios, qué quiere Dios. De allí bajan los mandamientos. Bueno, subrayo estos son dos principios teológicos fundamentales. El principio teológico del Vaticano II, establecido por Pablo VI, nos dice conocer a Dios, conocer al hombre para conocer a Dios. O sea, Dios está en el hombre, Dios está en el ser humano, Dios está en las necesidades humanas, Dios está en los ideales humanos, etcétera, ¿no? Y lo invierte Juan Pablo II en conocer a Dios para conocer al hombre. O sea, una vez que vos conoces a Dios, conoces al hombre, lo bajás desde arriba, ¿no es cierto? O sea, directamente, y con esto legitimás realmente lo que es la dominación, ¿no? Una vez caído el comunismo, viene el tema de los pobres. La Iglesia de Juan Pablo II queda como su única defensora. El comunismo era la competencia. Destruido el comunismo, la defensora de los pobres es la Iglesia. Es por ello que Juan Pablo II se explaya en criticar las aristas más crueles del neoliberalismo. En su lucha contra el comunismo fue fundamental su apoyo a Lech Walesa. Ese tema es muy complejo, porque en Polonia hay que ver lo siguiente. Es una sociedad en la cual se da una identidad entre el catolicismo y la nación polaca, el pueblo polaco. El catolicismo sirvió también para defender al pueblo polaco de las invasiones, tanto de los prusianos como de los austríacos y de los rusos. Es decir, Polonia, con fronteras indefinidas geográficamente, es un país que continuamente las potencias colindantes se lo han repartido. El catolicismo ha servido ahí como nexo de unión, como identidad. Ese catolicismo, por otra parte, es el catolicismo jerárquico, el de Juan Pablo II, que es el que él transportó, de hecho, a toda la concepción de la Iglesia. La polaca Rosa Luxemburgo fue militante desde el secundario y se tuvo que trasladar clandestinamente a Alemania, transformándose luego en una dirigente del Partido Comunista Alemán y Polaco. Ella tenía muy claro que no se podía realizar el socialismo en Polonia sin el cristianismo. Por eso
escribió un artículo muy interesante que se llama El socialismo en las iglesias, donde expone cómo el cristianismo primitivo era comunista, cómo en la iglesia se habían traicionado esos ideales. El artículo estaba dirigido a los polacos. Lamentablemente, en el marxismo estalinista, marxismo tradicional, no entendieron el mensaje de Rosa y quisieron imponer en Polonia el ateísmo, el materialismo. Ello provocó una reacción del pueblo polaco muy fuerte. Juan Pablo II vivió todo eso y lo transportó a su vez a nivel internacional. Nunca entendió nuestros problemas. Cuando nos proponía el neoliberalismo a nosotros como solución a los problemas, estaba pensando precisamente en Polonia, no en que aquí el neoliberalismo estaba arrasando absolutamente con todo. Estos son los grandes rasgos del proyecto de Juan Pablo II. Fue un pontificado muy largo, con una persona muy activa, inteligente, carismática. En su largo pontificado no ha dejado de publicar documento tras documento sobre cuanto tema apareciese en el horizonte mundial, por lo cual es bueno seleccionar algunos de esos documentos para conocer mejor su pensamiento y la acción. En 1990, la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida por Joseph Ratzinger, publica una instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo. Dicha congregación es en realidad la Santa Inquisición. La Inquisición se transformó después en el Santo Oficio y finalmente en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la que dirige Ratzinger, o la que dirigió Ratzinger en realidad, la mano derecha de Juan Pablo II. Esa instrucción comprende 4 partes. La primera lleva como título La verdad de Dios a su pueblo. Trata sobre la verdad como tema central en Juan Pablo II. Al tratar de la libertad, siempre afirma que la libertad está sometida a la verdad. Esta, por su parte, ha sido revelada por Dios y es la Iglesia quien conoce esa revelación. La segunda parte se refiere a la vocación del teólogo, afirmando que debe estar bajo la autoridad del magisterio de la Iglesia. O sea, el teólogo puede desarrollar sus investigaciones, sus desarrollos teológicos, pero sometido siempre al magisterio de la Iglesia. En tercer lugar, viene el magisterio de la Iglesia, el magisterio de los pastores, o sea, de la Iglesia, es infalible. Por lo tanto, el teólogo debe someterse. En la cuarta parte, que se denomina magisterio y teología, afirma. Esto es central. No se puede apelar a los derechos humanos para oponerse a las intervenciones del magisterio. Un comportamiento semejante desconoce la naturaleza y la misión de la Iglesia, que ha recibido de su Señor la tarea de anunciar a todos los hombres la verdad de la salvación y la realiza caminando sobre las huellas de Cristo. Fin de la cita. Aparece así con claridad la clausura completa del diálogo al interior de la Iglesia como la que proponía Pablo VI. Dios dio a su Iglesia por el don del Espíritu Santo una participación de su propia infalibilidad. O sea, que el Dios infalible le transmite su infalibilidad a la Iglesia. Esa infalibilidad está ejercida por el magisterio vivo de la Iglesia, que es el solo intérprete auténtico de la palabra de Dios escrita o transmitida. Y por medio de ese magisterio, Dios protege al pueblo de sus extravíos. Frente a los teólogos que quieran recurrir a los derechos humanos, derechos de la libertad, etc., para sus desarrollos teológicos,
dice la instrucción. La libertad del acto de fe no justifica el derecho al disenso. Ella, o sea, la libertad del acto de fe, en realidad de ningún modo significa libertad en relación a la verdad. No hay libertad en relación a la verdad, sino la libre autodeterminación de la persona en conformidad con su obligación moral de acoger la verdad. Evidentemente no hay salida. Finalmente, terminando, en el 95 da a conocer Juan Pablo II la encíclica Evangelium Vitae, en la que condena el aborto, la eutanasia y los métodos anticonceptivos, todo junto. Ahí establece teológicamente que lo fundamental no es la vida terrena, pues esta es una realidad penúltima. La realidad última, fundamental, es la realidad celestial, que está más allá de la realidad terrena. Esto significa separar lo terrenal de lo celestial, con lo cual esto se sacrifica por aquello. Ahí está la teología de sacrificar la vida terrena, el cuerpo, para la salvación eterna. Final. Muy interesante, Rubén, tu exposición. Creo que, digamos, sintetizando primero todo lo que se había avanzado respecto de las ciencias sociales y toda esa riqueza que habían generado los teólogos de América Latina con Pablo VI, se desarmó, digamos, pero así ferozmente, digamos, se aniquiló ferozmente con este Papa, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente es así, lamentablemente es así. Y nosotros vemos cómo ahora tiene legitimación o se fundamenta todo el neoliberalismo. Por suerte ya hay en este sentido hay una revisión en la Iglesia muy fuerte, ¿no? Es decir, porque bueno, las consecuencias del liberalismo, bueno, ya no es necesario que nadie venga a decirnos cuáles son, ¿no es cierto? Claro, Las pero hemos sufrido, todo ese apoyo, digamos, de esa etapa neoliberal, como que si uno lo mira históricamente, incluso el Papa hasta, digamos, fue como un anticipador de todo lo que se venía, de todo lo que se venía, ¿no? exactamente. Como Sí. que dentro de la Iglesia, digamos, anticipó desde la teología todo lo que después se va a dar en otros campos, Exactamente, exactamente es así. ¿no? Porque Bueno, no, y digo, esto es una toda esa dogmática y esa concepción dualista que vos dijiste al final, ¿no? Eso como que se exacerba. Sí, exactamente, exactamente. Y la Iglesia es un vocero fundamental, hay que ver cómo todas las teorías neoliberales, etcétera, buscan también su apoyo en la Iglesia, ¿no? De manera Claro. que, el poder conocer esto, ¿no es cierto?, para nosotros es importante, ¿no? Y desde el cristianismo hay que hacer un aporte muy importante, ¿no es cierto?, para terminar absolutamente con toda esta muerte que está produciendo el neoliberalismo, ¿no? Claro. Nosotros vimos en la clase anterior, estuvimos charlando con los compañeros, con los estudiantes sobre Alfonsín y la postura de la Iglesia, ¿no? Y entonces, ahora si uno lo mira en el periodo de Menem, tuvo todo el apoyo, toda la legitimación, no solo a nivel local, a nivel del episcopado, sino a nivel de la Iglesia Universal, digamos, ¿no? El neoliberalismo estaba servido, digamos. Sí, absolutamente, absolutamente. Y es en la etapa en que se persigue a los teólogos de la liberación, ¿no es cierto? Claro. Toda esa concepción, esa recuperación del cristianismo de liberación realmente que hacían han seguido haciendo nuestros pueblos desde la base, una cantidad de militantes, etcétera, ¿no? Y que en este momento lo necesitamos absolutamente, ¿no?
tenemos que ver todo lo que ha producido el neoliberalismo, la muerte tremenda, y cómo hay un proceso de recuperación. Lo último, lo que sucedió en Bolivia es capital, ¿no es cierto? Claro. O sea, el pueblo que recupera sus bases. Que la liberación no es solamente una teología o que pertenece al cristianismo, sino también a los pueblos originarios. Todos tienen estas religiones, ¿no es cierto?, que recuperan la vida. Eso es, en último término, la teología de la liberación, ¿no? Y desde ahí que se construye este otro ecumenismo que vos señalás, ¿no? Que el Papa hizo un ecumenismo de cúpulas, y hay un ecumenismo de pueblos, digamos, ¿no? Desde las bases que se consolidan en los proyectos políticos, ¿no? Que también son religiosos. Exactamente, eso, los proyectos políticos también son religiosos y que son variadísimos, ¿no es cierto? Que son variadísimos, que tienen que ver con las culturas. Todas las culturas tienen raíces religiosas, valores religiosos, que son valores de liberación, valores de promoción, ¿no es cierto? De realización del sujeto, etcétera, ¿no? Estamos en un momento, en este sentido, la cátedra debe servir para clarificar todo esto, ¿no? Nosotros no nos interesa una teología, ¿no es cierto?, no estoy contra la iglesia, sino una teología que esté encerrada en determinados muros, que responda nada más que a una determinada corporación, sino a la teología de la vida, ¿no es cierto?, que es la teología de Jesús de Nazaret, de hecho de los profetas, y es la teología, ¿no es cierto?, de una cantidad de militantes de los movimientos populares, ¿no? Bueno, creo que ya por hoy podemos cerrar y bueno, damos por finalizado. Esta es la última clase el último teórico que vamos a tener, así que bueno, espero que todas estas charlas de Rubén y las que hemos visto de los otros compañeros sirvan para los trabajos finales del seminario, que supongo el año que viene los podrás leer, Rubén. Sí, bueno, yo primero quiero agradecerte a vos, Inés, que me hayas dado esta oportunidad. Quiero agradecerle a todos los alumnos, ¿no es cierto? Realmente para mí es una satisfacción muy grande poder aportar en algo desde mi parte, ¿no? De manera que, bueno, y seguimos adelante, ¿no? Seguimos peleándola, seguimos luchando, ¿no es cierto? Tenemos esperanza, ¿no es cierto?, en que próximamente demos pasos fuertes de liberación. Bueno, así esperamos. Bueno, Rubén, muchas gracias y bueno, damos por cerrado acá la clase. Así que